Va a continuar en el uso de la palabra don Francisco Amores Martínez, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, que nos hablará sobre el patrimonio artístico de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla entre 1582 y 1637, revisión documental y nuevas aportaciones. Buenos días. Agradezco al profesor Roda Peña haber contado conmigo en esta nueva edición del simposio, en el que ya hemos participado en otras ocasiones, y al Consejo de Hermandades y Cofradías por acogernos esta mañana aquí. Bien, nuestra ponencia versa sobre el patrimonio artístico de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla en un periodo concreto de aproximadamente medio siglo, entre 1582 y 1637, y nos hemos basado para este estudio en la documentación que conserva el propio archivo de la Hermandad sevillana. Creemos que era momento de hacer una revisión documental basándose en las fuentes originales y intentamos aportar algunas nuevas noticias sobre el patrimonio que la Hermandad de la Veracruz sevillana atesoró durante la Edad Moderna en su capilla propia establecida en el convento Casa Grande de San Francisco. Debo advertir que, como la mayor parte de ese patrimonio no se conserva, hemos tenido que ilustrar nuestra ponencia aquí con imágenes de obras del periodo y relacionadas con los autores que vamos a mencionar. En primer lugar, nos referimos a la obra del artesonado de la capilla. La capilla tenía una techumbre plana desde que en 1585 la comunidad franciscana cedió a la corporación una parte que había servido de librería del convento y que desde entonces se convirtió en la sacristía alta de la capilla. Fue necesario hacer un nuevo artesonado de madera tallada y dorada, que hemos podido documentar en la parte de talla como del carpintero Antonio de Navarrete, que percibió 400 ducados por su obra, y Juan de Salcedo como maestro dorador. Tenemos que decir, para empezar, que Juan de Salcedo fue hermano de la Veracruz, fue pintor y dorador, realizó bastantes trabajos para la hermandad a finales del siglo XVI y es una personalidad interesante porque fue pintor de fábricas de la Catedral de Sevilla. Fue el último maestro pintor de fábricas de la Catedral durante el siglo XVI y por ello la mayoría de sus obras conocidas pues las realizó para la Catedral. Algunas de ellas se conservan, lógicamente modificadas en parte por el paso del tiempo por otros artistas. El artesonado que mostramos, lógicamente, como decimos, no es el original, sino que no se conserva, sino que es uno contemporáneo, concretamente de la Casa de Pilatos. Como decimos, Juan de Salcedo fue hermano de la Veracruz, probablemente era hijo de un escultor que nombra Ceán Bermúdez, que trabajaba en la catedral hacia 1560, que se llamaba también Juan de Salcedo. Y en la catedral, de las muchas obras que se están documentadas de su mano, pues la policromía de los relieves que Marcos Cabrera hizo para la sala capitular, el dorado de la bóveda de la propia sala capitular, el dorado y policromía del girardillo y, por ejemplo, la restauración del Cristo de los Dolores que se conserva en la capilla del mismo nombre junto a la sacristía de los Cálices, entre otras muchas intervenciones, pintura de rejas, policromía y dorado de arquitecturas efímeras, etcétera. En definitiva, Juan de Salcedo es un artista muy interesante a que nos referiremos en otras ocasiones en esta ponencia. De todo aquel patrimonio que atesoró la hermandad en aquella época, solo ha llegado hasta nuestros días, aparte de algunas pinturas y un libro de reglas del siglo XVII que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, solo ha llegado a nuestros días, como decimos, una imagen de Cristo crucificado, que por ser menor que del tamaño natural y por su propia apariencia estilística, creemos que es el mismo que portado por un religioso franciscano, ayudado de otros. La hermandad sacaba en la procesión de disciplina del Jueves Santo. No tenía, lógicamente, paso, no lo tuvo hasta el siglo XVIII. Este Cristo es una imagen anónima de la primera mitad del siglo XVI, desde la que todavía está por hacer la historia material, y si esperemos algún día poder acometerla en profundidad, aunque ya tenemos cada vez mayor conocimiento, ¿no?, de su trayectoria, digamos, material.
Es una talla, como digo, anónima, de primera mitad del siglo XVI, de gran unción sagrada, tamaño menor que el natural. Y en la documentación que hemos estudiado de esta época, finales del XVI, se refieren a esta imagen como el Cristo de la disciplina, el Cristo del Jueves Santo. Siempre se individualiza a este Cristo y es del que se habla. Aunque en la capilla había otro crucificado que estaba en el altar mayor. Un crucificado que todo indica que no estaba destinado a procesionar y del que no se hace mención explícita en ningún momento. Solamente se habla de este santo crucifijo. Decimos santo crucifijo porque así se le menciona en un documento de la época, concretamente de la agregación de la Hermandad de la Veracruz a la capilla de San Marcelo de Roma. Se habla del santo crucifijo de la Veracruz. En la capilla había en aquella época, según los inventarios, 3 retablos. Un retablo del descendimiento y 2 retablos de Nuestra Señora. El retablo del descendimiento es de suponer que ocuparía el altar mayor de la capilla, y el crucificado que se habla, que estaba en ese altar, suponemos que ocuparía el ático del retablo. Era una iconografía, la del descendimiento de la cruz, muy querida al ambiente artístico sevillano de aquella época. Contamos con el ejemplo contemporáneo de la capilla, del retablo de la capilla de los Cervantes en la iglesia de San Martín, una obra anónima. O este que tenemos en la imagen, que es el retablo de la capilla de los Ponce de León, de Andrés de Ocampo, recientemente restaurado, de la iglesia de San Vicente. Respecto a las 2 imágenes de la Virgen, o los 2 retablos de Nuestra Señora, porque había 3 imágenes de la Virgen, de ellas la principal era una imagen gloriosa, una imagen de la Virgen con el Niño Jesús en brazos, que ocuparía uno de los 2 retablos, y era la imagen que salía en la procesión de la Santa Cruz en mayo, el día 3, que era la fiesta principal de la Hermandad. Y la otra suponemos que era la imagen de pasión, la dolorosa, que salía en la procesión del Jueves Santo, ella sí con un paso propio. Hemos podido documentar en el transcurso de nuestra investigación que el Cristo de la Disciplina, o el Santo Cristo, el Cristo del Jueves Santo, se veneraba no en el altar mayor, sino en una capilla propia, una capilla que estaba desde 1587 junto al presbiterio. Junto al presbiterio, en un comienzo de un tránsito o de un pasillo que llevaba desde la sacristía hasta una puerta por la cual salían las procesiones, la procesión del Jueves Santo y la de mayo. Estaba más o menos la puerta esa a la altura de lo que hoy puede ser la calle Granada, entre Tetuán y Sierpes. Por esa esquina de la plaza de San Francisco salían las procesiones de la Hermandad de la Veracruz, sin tener que atravesar la dependencia del convento de los frailes, de los franciscanos. La capilla se rehizo, se reedificó en 1587, interviniendo el albañil Juan López y el maestro pintor que ya hemos visto, Juan de Salcedo, que repolicromó entonces el tabernáculo que cobijaba la imagen del Cristo, que era un tabernáculo, era un tipo de retablo de dimensiones menores que los mayores de las capillas, y que estuvo muy en boga, tuvo un gran éxito en la segunda mitad del XVI y principio del XVII, cuyo, aunque se utilizaba desde época de Roque Balduque ese tipo de tabernáculos, fue Jerónimo Hernández el que fijó un modelo que fue después muy imitado. El Cristo tenía una lámpara de estaño y Juan de Salcedo policromó el tabernáculo en color azul, una cosa que hoy nos parece extraña, pero en aquella época el color azul se utilizaba frecuentemente tanto en los retablos como en las rejas, que por ejemplo Salcedo pintó para la catedral, 6 rejas que pintó de azul. También en aquella restauración del tabernáculo, Juan de Salcedo restauró la imagen del Señor. Fue la primera intervención conocida sobre la talla. Se ocupó de aderezarla, probablemente también de reencarnar alguna de sus partes. Como hemos visto, no era una cosa extraña en Juan de Salcedo, porque pocos años después hizo lo propio con el Cristo de los Dolores que hemos visto de la Catedral de Sevilla. También lo restauró y en parte lo policromó. El Cristo tenía un ajuar muy, muy sencillo, prácticamente solo se habla, bueno, aparte de una diadema y unas potencias muy sencillas, se habla que tenía un alba de canicud. Canicud era, o caniqui también se decía en la época, era un tejido de seda blanco, delgado, que procedía de la India, que era muy apreciado. Y se dice que el Señor se vestía con un alba, es decir, una vestidura como la vestidura sacerdotal del mismo nombre. No sabemos cómo se le disponía, si a manera de sudario largo, tipo, por ejemplo, el Cristo de San Agustín, o de otra manera. El caso es que esta era la prenda más apreciada de su ajuar, el alba, un alba de tela de seda blanca.
Hemos podido documentar en este trabajo de investigación también una nueva intervención desconocida sobre el Santísimo Cristo de la Veracruz. En este caso la realizó en 1598 el pintor de imaginería y dorador Amaro Vázquez. Se le pagaron 2.400 maravedíes en 1598 por aderezar y encarnar el Cristo que se saca el Jueves Santo, se dice textualmente en el libro. Pensamos que la parte que es posible que se conserve la policromía actual del Señor, parte de la labor que hizo Amaro Vázquez, sobre todo en la parte del sudario, cuya policromía fue rescatada por el profesor Francisco Arquillo en las restauraciones de 1978 y 1991. Una policromía, sobre todo en el sudario, muy bella, imitando tejidos hebraicos, que claramente procede del siglo XVI, en nuestra opinión. Amaro Vázquez es un personaje interesantísimo para nosotros porque estuvo vinculado a la Hermandad de la Veracruz durante 20 años, más de 20 años, siendo prioste en sucesivos periodos. El primero de ellos en 1598, que hemos citado. Vázquez se titulaba maestro pintor de imaginería y dorador, y todos los trabajos, la mayoría de los trabajos que se conocen de él son de este tipo. Aunque se han documentado algunos contratos de obras de escultura. Parece que se pudo dedicar ocasionalmente a la escultura, o bien que firmó contratos en nombre de otros escultores, digamos compañeros suyos, y que él se encargó de policromar estas obras. El Cristo, por ejemplo, se conserva el Cristo primitivo, o el segundo Cristo que tuvo la Hermandad de la Columna y Azote de Sevilla, Señor atado a la columna, aunque está muy modificado, pero Celestino López Martínez lo documentó al parecer como obra de Amaro Vázquez. También se conocen de Amaro Vázquez policromía de obras de otros artistas, como este resucitado que talló Pedro de la Cueva, y que hoy para la hermandad de la O de Triana, aunque hoy se encuentra en la parroquia de Gines. Fue, como digo, de Pedro de la Cueva, tallado por él y policromado por Vázquez, y esta Virgen de la Oliva de Salteras, de talla, de la parroquia de Salteras, que también está documentada la policromía de Amaro Vázquez, ignorándose su autoría en cuanto a la talla. En cuanto a las imágenes de la Virgen que existían en la capilla, se hablan en los inventarios de aquella época que había 3 imágenes de Nuestra Señora, 2 de alegría y una de tristeza. Poco más se dice, simplemente se habla de que una era la principal, la imagen de la Virgen era la principal, era una imagen de gloria con el Niño Jesús en brazos, que como digo se vestía con ricas telas. En la ponencia ponemos un inventario completo de toda el ajuar de la Virgen y cómo se fue renovando en esta época. Era un ajuar muy rico y la Virgen se veneraba también en un retablo de tipo tabernáculo y salía en procesión, como digo, el 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz. La imagen más antigua es que se conoce desde 1579, está ya documentada esa imagen de gloria, que no tenía vocación conocida, como pasaba también con la Dolorosa. A la Dolorosa se le llamaba simplemente Nuestra Señora de Tristeza. Estas imágenes que ponemos aquí, aparte de la Virgen actual Dolorosa de la Hermandad, pues son 2 sendas tallas de Jerónimo Hernández. En 1579 se ha documentado un retablo para la Virgen de Gloria, que hizo el artista Juan de Oviedo el Viejo, que también era hermano de la Veracruz. Juan de Oviedo el Viejo, que estaba establecido en Sevilla, procedente de Ávila, desde 1561. Este mismo artista, 10 años más tarde, en 1589, renovó los 3 retablos principales de la capilla, que fueron diseñados por el maestro mayor de la catedral, el arquitecto Asensio de Maeda. No se conservan ninguno de estos 3 retablos, que debieron ser muy interesantes y muy semejantes a este que tenemos en la imagen, que es uno que talló Juan de Oviedo el Viejo en 1589 para la iglesia conventual de Santa María de Jesús de Sevilla. Tanto el retablo de líneas manieristas como el relieve del Camino del Calvario lo talló el mismo maestro Juan de Oviedo, hermano de la Veracruz, y que hizo, como digo, los 3 retablos de la nueva capilla de la Veracruz tras la reforma de la misma en 1585. En cuanto a la imagen de la Virgen, esta que tenemos aquí lógicamente no es, esta es una de Jerónimo Hernández. La imagen de la Virgen Gloriosa, titular de la Hermandad, la principal a la que rendía culto, se renovó en 1606, se hizo una imagen nueva. Hasta ahora se pensaba que esta imagen pudo ser realizada por Amaro Vázquez, porque era prioste de la cofradía y porque se encuentra en los libros de cuentas un pago que se hizo a él
pero no solamente se dice que se habla del vestido de la Virgen, de otros enseres, con lo cual es un poco confusa la referencia. En nuestra opinión no fue Amaro Vázquez quien hizo esta imagen de la Virgen, sino que debió ser Pedro de la Cueva. Decimos esto porque en el mismo libro de cuentas de 1606 se registra un pago que no se había visto hasta el momento a fulano de la Cueva, se dice así textualmente, fulano de la Cueva, por la imagen del Niño Jesús para la imagen nueva de la Virgen. Quiere decirse, se le pagaron 3.000 maravedíes por ese Niño Jesús. Quiere decirse que si Pedro de la Cueva hizo, bueno, porque pensamos que el Cueva al que se refiere el documento era Pedro de la Cueva. Ahora vamos a decir por qué pensamos esto. Si él hizo el Niño de la Virgen, lo más lógico es que la Virgen también le hiciera el mismo, ¿no? El mismo artista. Sería extraño que lo hicieran dos artistas distintos. Pedro de la Cueva había hecho en 1591 otra imagen de la Virgen para la misma capilla de la Veracruz, concretamente una imagen de la Virgen del Rosario, para un altar que dotó Juan Rodríguez de Cartagena. Y Pedro de la Cueva hizo en 1612 para la misma Hermandad de la Veracruz una cruz en madera, en cuyo contrato intervino de fiador Amaro Vázquez, curiosamente. Amaro Vázquez que policromó la imagen de Pedro de la Cueva del resucitado que hemos visto antes, y Pedro de la Cueva, del que se conserva, está documentada el retablo primitivo de la capilla de San Onofre, que es uno de los pocos restos, o el único que queda del convento de San Francisco, como saben ustedes. Se conserva la imagen del titular, el santo San Onofre, y este relieve de la Trinidad, que está también en la capilla, y que, como vemos, pues es muy semejante al resucitado, a la imagen del Señor, y nos muestran un estilo heredado de Jerónimo Hernández, con el que posiblemente Pedro de la Cueva se formaría. Por lo tanto, la imagen de la Virgen antigua gloriosa de la Veracruz creemos que puede atribuirse con fundamento a este artista Pedro de la Cueva. Decimos que ahí la diapositiva que formaban con Amaro Vázquez una compañía artística porque ambos firmaban obras en común y las tallas de uno eran policromadas por el otro en bastantes ocasiones. La Virgen, como decíamos antes, tenía un rico ajuar, que no vamos a detallar ahora porque sería muy prolijo, y hemos documentado dos pasos para la Virgen, uno que hizo Bartolomé de Castro en 1582 y otro que hizo el carpintero también Álvaro de Guevara en 1616. Eran palios de tumbilla con 4 varas de plata, palio de tela carmesí y faldones que para la procesión de mayo eran de tela carmesí y para la de Jueves Santo se sustituía por faldones negros. En cuanto a la imagen de Nuestra Señora de Tristeza, se la menciona por primera vez en 1579 de manera individualizada y solamente se habla de ella para mencionar las piezas de su ajuar, que eran muy sencillos, un monjil de bayeta, un manto de anascote, que sucesivamente se iba renovando. Se registran los pagos a los distintos manteros por hacer los mantos negros de la Virgen Dolorosa. Y en cuanto a la imagen de la Virgen, no se menciona en ningún momento que se sustituyera durante estos 50 años. Tampoco tenemos noticias de que se sustituyera después en la primera parte de la historia de la hermandad, es decir, hasta el siglo XIX. Por lo cual pensamos que la imagen que se conservó hasta 1911, al menos, hoy en paradero desconocido, pues era la misma que se hizo en el siglo XVI. De ahí que Bermejo se refiere a ella, igual que a Cristo, como una imagen antigua. No tenía título en este periodo que estudiamos la Virgen, igual que pasaba con la de Gloria, aunque sucesivamente fue evolucionando a Nuestra Señora de Tristeza y ya a mediados del siglo XVIII aparecen los libros como María Santísima de las Tristezas, hasta la actualidad. Además de las imágenes, nos referimos a otros enseres de la hermandad que hemos documentado de este periodo. Por ejemplo, el libro de reglas que se hizo en 1582, que recogía los capítulos de las primeras reglas que la hermandad vio aprobadas en 1501 y que después fueron reformadas en 1538. Este libro se encargó a Miguel López de Arellano, que era un escritor, se titulaba escritor de libros de iglesia, que trabajaba para la Catedral de Sevilla y, por lo tanto, era probablemente el mejor artífice del momento, porque la catedral solo, como decimos en la ponencia, la catedral solo contrataba a los mejores artistas. No se conserva aquel libro de reglas, pero debió ser una buena muestra de la escritura literaria de esta época. Y de este artista pues se sabe que hizo todos los libros de canto del Convento de la Encarnación de Sevilla, por ejemplo. Nos referimos en otro apartado a los relicarios que tuvo la hermandad en esta época. El principal era, lógicamente, el relicario dedicado al Lignum Crucis, que era una reliquia que la hermandad tenía desde 1548.
Este que vemos aquí no es el de aquel, lógicamente, este es de la Catedral de Sevilla, pero curiosamente este relicario lo labró Hernando de Ballesteros, que en el periodo que estudiamos fue alcalde de la hermandad y durante varias décadas estuvo vinculado a la hermandad de la Veracruz, Hernando de Ballesteros. Bueno, pues de relicario del Lignum Crucis sabemos que hubo una cruz dorada que salía en unas andas, que eran las otras andas que tenía la hermandad, además de la de la Virgen, y en la procesión del Jueves Santo, del 3 de mayo, perdón. Esas andas que fueron policromadas también por Juan de Salcedo en color verde, el color corporativo de la hermandad. Además del Lignum Crucis, la hermandad tenía otro conjunto de reliquias de diversos santos que fue acumulando durante el siglo XVI por distintas donaciones. Sabemos que había 3 relicarios que tenían cada uno de ellos una imagen de una de las 3 virtudes teologales tallada. No sabemos si todo el relicario era una figura antropomorfa o eran relicarios cuadrados con un remate de una imagen de mujer, ¿no?, relativa a la alegoría de la fe, la esperanza y la caridad. El caso es que también hemos podido documentar otro relicario más, que es el último que se hizo en esta época, y del que se dicen los inventarios que era de hechura de Castillejo. Esto nos lleva a pensar que este relicario, que era de mayor tamaño, se debía a la mano del artista Andrés de Castillejo, que era escultor y ensamblador, activo en Sevilla desde los años 80 del siglo XVI, del que se conocen diversas obras, como esta que ponemos aquí, de el retablo de la Concepción de la iglesia de San Andrés de Sevilla, obra de, como digo, de Andrés de Castillejo, que también hizo la Inmaculada con un modelo de Gaspar Núñez Delgado. Por lo tanto, una interesante noticia de que Castillejo realizará también un relicario para la Hermandad de la Veracruz. En otro apartado hablamos de la serie de cuadros que pintó Francisco de Herrera el Viejo entre 1614 y 1616 para la Hermandad y que se colocaron desde entonces en los muros de la capilla. Hablamos, como los cuadros están bastante bien estudiados, aunque por desgracia solo han llegado hasta nuestros días 2 de aquellos 12 cuadros, el de la Inmaculada con las doncellas, que está en el Palacio Arzobispal de Sevilla, y el de la Visión de Constantino, que se encuentra en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Ninguno de ellos conserva los marcos originales, aunque precisamente nosotros nos referimos en nuestro trabajo a los marcos de aquellos cuadros, que fueron de singular riqueza en cuanto a talla y dorado. Concretamente, los de Herrera el Viejo fueron tallados por el escultor Miguel Bobis. Miguel Bobis fue un escultor interesante y ensamblador, del que se conoce su trabajo con algunos artistas de la época, y también el retablo marco que hizo para el cuadro del tránsito de San Isidoro de la parroquia del mismo nombre de Sevilla. Un contrato del marco que hizo junto a Juan de Roel, el autor de la pintura. Y respecto a otros cuadros que había en la capilla, también 12, que se hicieron para asentar allí las memorias de las misas que la hermandad administraba. Esos marcos, en este caso, lo hizo otro maestro escultor y ensamblador que se llamaba Vicente Hernández, también poco conocido, aunque se conoce alguna obra importante de su mano, como fue el retablo mayor, el primitivo retablo mayor de la iglesia de Santa María de la O, de Sanlúcar de Barrameda, con un diseño de Alonso de Vandelvira, un retablo que después fue sustituido en el siglo XVIII. Por lo tanto, debió ser Vicente Hernández un artista de cierto renombre. En otro de los capítulos nos referimos a otra obra que documentamos, que es un estandarte concepcionista, lo que hoy diríamos un sin pegado. La Hermandad de la Veracruz, como una de las corporaciones más importantes que había en Sevilla en la época, corporaciones religiosas, no fue ajena al entusiasmo concepcionista o inmaculista que se desató por toda la ciudad en los primeros años del siglo XVII. Y la hermandad, concretamente, ya años antes venía celebrando una procesión con la Inmaculada, una imagen de la Inmaculada, que se situaba en una capilla de la portería del convento de San Francisco, que era obra de Diego López Bueno. La hermandad hacía cada 8 de diciembre una procesión con esa Virgen desde la capilla de la portería hasta la iglesia del convento. Pues bien, en esa procesión salían las doncellas dotadas ese año por la hermandad, que son las que vemos en el cuadro de Herrera el Viejo. Pues bien, en 1615 el convento de San Francisco organizó el día de Santa Ana una procesión extraordinaria por las calles de Sevilla en alabanza de la Inmaculada Concepción, y la Hermandad de la Veracruz estrenó con ese motivo un estandarte concepcionista. Ese estandarte, que fue de singular riqueza, fue pintado en parte con títulos de la Inmaculada, es decir, con alegorías de la Inmaculada, por el pintor Juan de Herrera Aguilar. ¿Quién era Juan de Herrera? Juan de Herrera era hermano de Francisco de Herrera el Viejo.
y se dedicaba también a la ilustración de libros y, como vemos, también a otros menesteres, como este caso del Sin Pecado. Hemos traído esta página de las reglas de 1627 de la Hermandad de la Veracruz, las nuevas reglas que iluminó Juan de Herrera, precisamente. Pues bien, en esta página Juan de Herrera pintó a la Inmaculada con algunas de sus alegorías y nos sirve para hacernos una idea de cómo tuvieron que ser esas pinturas del desaparecido Sin Pecado que pintó el mismo Juan de Herrera en 1615 para la Hermandad de la Veracruz. Las reglas estas nuevas que hizo en 1620 Juan de Herrera se encuentran, como saben ustedes, en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Y el último capítulo dedicamos a hacer una referencia al culto sacramental en la capilla de la Veracruz, porque no todo se limitaba ni a la fiesta de mayo de la Santa Cruz ni a la estación penitencial del Jueves Santo, sino que la hermandad durante los momentos distintos del año pues exponía al Santísimo en su capilla y asistía solemnemente a la procesión del Corpus en un lugar muy destacado en base a su antigüedad. Pues bien, hemos documentado dos monumentos eucarísticos que se hicieron en este periodo para la capilla, uno más sencillo de principios del siglo XVI y otro más lujoso de 1636-1637. Este último monumento eucarístico constaba de una peana y unos candeleros de plata que hizo el platero Bartolomé del Castillo. Bartolomé del Castillo era un platero de masonería, activo en Sevilla en esta primera mitad del siglo XVII, del que se conserva esta custodia de asiento, afortunadamente se conserva en perfectas condiciones, que hizo Bartolomé del Castillo para la iglesia parroquial de San Jorge de Alcalá de los Azules. Y allí sigue saliendo todavía en la procesión del Corpus, junto con una custodia que hizo el mismo Bartolomé del Castillo. En cuanto a los bordados del sitial que se hizo, o del dosel que se hizo para este manifestador, se encargó de los bordados Marcos Maestre. Marcos Maestre fue el mejor bordador activo en Sevilla en la primera mitad del siglo XVII. Se conservan muchas obras de su mano en distintas localidades de la provincia, porque fue el maestro mayor de fábrica del Arzobispado de Sevilla. Incluso fuera de nuestra frontera, por ejemplo, el caso del llamado terno rico, que se conserva en la Catedral de México. Es obra de este mismo Marcos Maestre, que bordó el sitial y unos frontales de altar para la capilla de la Veracruz. Y también en este mismo monumento eucarístico de 1636 intervino Martín Moreno, que era un maestro escultor y ensamblador, también importante de aquella época, que hizo para el monumento una escalera de madera y luego hizo 12 blandones de madera también dorada. Aunque se trate de obras menores, pues digamos hemos querido destacar esta participación de Martín Moreno en la ornamentación de la capilla en esta época, en el enriquecimiento artístico, porque Martín Moreno es un artista del que se conservan, un retablista, del que se conservan importantes obras en la ciudad y en la provincia, de las cuales quizá la más significativa sea este retablo de la Concepción Grande en la capilla de San Pablo de la Catedral de Sevilla, o este también retablo mayor de la iglesia de Santa María la Blanca en la misma ciudad. Obras en las que, como otras de Martín Moreno, fueron algunas de las primeras en las que se introdujo la columna salomónica en los retablos. Por tanto, todas estas aportaciones que hacemos en la ponencia queremos que contribuyan a conocer el aspecto de la capilla de la Veracruz, que fue uno de los templos más ricos en la Sevilla de la Edad Moderna, de la que afortunadamente ha llegado a nosotros por lo menos la imagen del Señor y algunas otras piezas, aunque muy poquitas. Las otras están todavía por estudiar su paradero, si es que algunas de ellas se conservan. Esperemos que sea de su interés la lectura de las actas. Muchas gracias.